Estás en medio del polvo de un campo de batalla romano. El aire huele a hierro. No eres un general. Ni siquiera estás en la primera línea con una espada. Eres lanzador de jabalina. Y por eso vas a morir primero. Porque en una batalla real, el enemigo no atacaba a cualquiera. Buscaba a los hombres que podían romper una formación antes de que empezara la carnicería cuerpo a cuerpo. Los que iban más ligeros, más rápidos, con varias jabalinas en la mano, eran un problema andando. Y los problemas se eliminan rápido. Entonces la pregunta es, ¿por qué alguien aceptaría el puesto que te convierte en el blanco perfecto? Imagina el primer segundo antes de que empiece la batalla de verdad. No el choque heroico de las películas, sino el momento en que el estómago se te cae al suelo. El aire vibra con gritos, cuernos, metal golpeando metal. La línea romana respira como un animal enorme. Cientos, miles de hombres apretados, escudo con escudo, esperando. Y tú estás delante. No llevas la coraza pesada del legionario que puede aguantar un golpe. Tú vas más ligero, más rápido, más expuesto. Si eres un hostigador, como aquellos velites de la República, tu misión no es ganar gloria. Es algo más frío, romper el ritmo del enemigo, hacerlo dudar, hacerlo sangrar antes del contacto. Porque una formación, por fuerte que sea, tiene una verdad incómoda. Cuando la gente empieza a caer antes del choque, la mente se rompe primero. Un grito de dolor, un hombre que se desploma agarrándose el muslo, un escudo que cae al polvo. Y de pronto esa línea perfecta ya no es perfecta. Ya tiene huecos. Los romanos lo sabían. Por eso, justo antes de que el hierro se abrace con hierro, vienen los proyectiles. Jabalinas, dardos, a veces piedras de onda silbando como avispas. Y por eso, el lanzador de jabalina se vuelve un tipo de soldado con una maldición pegada a la espalda. Si haces bien tu trabajo, el enemigo te ve como una amenaza inmediata. ¿Y qué hace un ejército inteligente con una amenaza inmediata? La elimina. Así que ahí estás, el hombre que abre la puerta de la violencia. El que pisa el no hay vuelta atrás primero. Y mientras aprietas la madera de la jabalina, con el sudor resbalando por las palmas, sabes una cosa con claridad brutal. Si el enemigo te alcanza aquí, delante de todos, no hay segunda oportunidad. Y aún así, al sonido del cuerno, avanzas. La gente suele imaginar la jabalina como un arma simple. Lanzas y ya. Pero en manos romanas, y en manos de quienes luchaban contra ellos, era una herramienta quirúrgica para destruir orden. Primero, el objetivo no era solo matar, era dañar, desorganizar, forzar errores. Un impacto en el antebrazo que sostiene el escudo. Un dardo en el muslo que no mata, pero te deja cojo. Una jabalina clavada en el escudo que lo vuelve pesado, torpe, y obliga al hombre a soltarlo o a quedarse atrás. Y aquí entra el detalle que vuelve esto todavía más perverso. El famoso pilum romano, la jabalina pesada del legionario, estaba diseñado para arruinarte el día. No era el mismo tipo de arma que los hostigadores ligeros, pero cumplía un propósito parecido: hacer que el escudo deje de ser una pared. Si el hierro se doblaba o quedaba enganchado, el escudo se convertía en un estorbo. Y en una línea cerrada, cuando un hombre pierde el escudo, el de al lado ya no está cubierto. La cadena se rompe. Ahora imagina lo que ve el enemigo. Al frente, hombres rápidos lanzando proyectiles. Detrás, una masa disciplinada lista para avanzar. Si esos proyectiles empiezan a caer y la línea enemiga titubea, la infantería romana huele sangre. Y cuando Roma huele sangre, empuja. Por eso, el lanzador de jabalina no es un extra. Es el que pulsa el botón de pánico en el cerebro del rival. Y el rival lo sabe. Si te deja trabajar libremente, le estás quitando minutos, energía, confianza,
justo antes del choque decisivo. Así que el enemigo responde con lo que tiene: sus propios hostigadores, ondas, arcos, incluso una carga rápida para barrerte del mapa antes de que vuelvas a lanzar. Porque si te dejan ahí, repitiendo el ciclo, apuntar, lanzar, retroceder, lanzar, no estás molestando. Estás preparando una ejecución. Y aquí viene la parte que casi nadie cuenta. Lanzar es solo la mitad del trabajo. La otra mitad es sobrevivir a los 5 segundos después. Porque cuando sueltas una jabalina, revelas tu posición. Te enderezas, giras el torso, haces el gesto, y eso es una invitación. Es como decir: estoy aquí. En ese momento puedes sentirlo: el silbido de un proyectil cerca del oído, la tierra saltando por una piedra, el golpe seco de un dardo contra un escudo. Y lo peor es que no estás protegido por una muralla de escudos delante. La muralla está detrás, esperando que vuelvas. La retirada no es elegante. No es un retroceso táctico bonito. Es correr, lateralizar, buscar el ángulo, meterte entre tus hombres sin estorbar, sin crear caos. Porque si vuelves mal y rompes el orden de tu propia línea, te conviertes en un problema para los tuyos. Ahí es donde la batalla se vuelve cruelmente matemática. Tú necesitas estar lo bastante cerca para que el lanzamiento sea efectivo, pero lo bastante lejos para no ser atrapado por una carga repentina. Y necesitas hacerlo mientras el enemigo te está mirando como se mira a un lobo suelto. Muchos lo resolvían con movimiento constante: lanzar y desplazarse, lanzar y cambiar de ángulo. Otros se pegaban a pequeñas irregularidades del terreno: un desnivel, una roca, una zona de polvo levantado por los pies. Cualquier cosa que te dé medio segundo extra. Pero incluso con todo eso, el riesgo es enorme. Porque el enemigo no necesita matarte con precisión perfecta. Solo necesita sacarte del tablero, herirte, asustarte, obligarte a retroceder antes de tiempo. Y si el primer golpe psicológico lo recibe tu grupo de hostigadores, la línea romana pierde esa primera mordida que abre la carnicería. Y cuando llega ese momento, cuando ya no quedan jabalinas en tu mano y el choque está a un suspiro, sabes que tu trabajo ha terminado. Ahora empieza el de los demás. Ponte ahora en la mente del enemigo, no en un mapa bonito, sino en el barro, con el corazón acelerado y la boca seca. Ves a los romanos formados: disciplina, escudos, silencio tenso. Y delante, esos hombres que no se quedan quietos. Se mueven, se acercan, lanzan, se retiran. Y lo peor no es la herida. Lo peor es la sensación de que no puedes responder bien, porque una jabalina te roba opciones. Si levantas el escudo, tal vez te claven en la pierna. Si avanzas para alcanzarlos, te separas de tu línea. Si te quedas, te cocinan a distancia. La jabalina convierte tu formación en un lugar incómodo. Te obliga a decidir bajo presión. Entonces, ¿a quién apuntas primero? Al tipo que está causando el problema. Los hostigadores y lanzadores de jabalina son como el ruido antes de la explosión. Si los dejas trabajar, te llegan al choque ya cansado, ya irritado, ya con huecos, ya con hombres sangrando. Y en batallas antiguas, eso es mortal. Porque la batalla no se gana solo con fuerza, se gana con cohesión, con el yo aguanto porque mi compañero aguanta. Si esa fe se rompe, la línea se derrite. Por eso muchos ejércitos intentaban contrarrestar con su propia pantalla de proyectiles. Honderos, arqueros, sus propios jabalineros, no para ganar puntos, sino para matar el motor psicológico del ataque romano. Y es que el miedo no llega cuando ves la espada. Llega antes, cuando oyes el silbido de algo que no puedes detener. ¿Y sabes qué hace el miedo en masa? Te hace mirar hacia atrás.
hace que el hombre piense: ¿y si corro? ¿Y si me aparto? Y ese pensamiento, en una línea apretada, es contagioso. Así que el enemigo aprende rápido. Si quieres sobrevivir, corta la chispa. Y la chispa muchas veces tiene nombre y brazo: el lanzador de jabalina. Ahora hablemos de táctica pura, sin romanticismo. Los lanzadores de jabalina hacen 3 cosas que a cualquier comandante le dan pesadillas. Desordenan el escudo. Un escudo no es solo defensa, es identidad. Cuando un hombre pierde su escudo o lo vuelve inútil por un proyectil clavado, se siente desnudo. Se echa atrás, crea hueco, rompe la alineación. Eligen objetivos vulnerables. No disparan al azar, cuando están bien dirigidos. Buscan flancos, huecos, hombres que sobresalen, oficiales visibles, estandartes. No porque sea épico, sino porque matar o herir a alguien clave puede producir un micropánico. Preparan la carga. Esto es lo más importante. Los proyectiles son el aperitivo sangriento antes del plato principal. Si los hostigadores hacen su trabajo, cuando la infantería pesada avanza, el enemigo ya no es una pared. Es una pared con grietas. Entonces, el enemigo intenta algo lógico: matar a los que crean las grietas. ¿Cómo? Con sus propios proyectiles, buscando a los hombres más adelantados. Con una pequeña carga rápida, caballería ligera o infantería veloz que salga como un latigazo, los persiga, los obligue a correr. Con presión constante para que los hostigadores no tengan espacio para maniobrar. Y fíjate en lo cruel. Muchas veces no hace falta exterminarlos. Solo obligarlos a retroceder demasiado pronto, a gastar munición sin efecto, a entrar en pánico. Porque el lanzador de jabalina no necesita morir para fracasar. Solo necesita dejar de ser útil. Y cuando dejan de ser útiles, el ataque romano pierde una parte fundamental. Esa primera fase que hace que el enemigo llegue torcido al choque. Por eso eran un objetivo prioritario. Porque eran el interruptor de la batalla. Imagina una escena repetida miles de veces en distintos lugares del Mediterráneo. Los hostigadores salen. Lluvia de jabalinas. La línea enemiga se encoge. Algunos hombres caen. Un escudo queda colgando con una jabalina clavada como una mala broma. Alguien grita. El frente se mueve. Y entonces, desde el otro lado, llega la respuesta. Una nube de piedras de honda, flechas, dardos y, peor todavía, una pequeña fuerza que sale a cazarlos. Aquí se entiende el título de tu historia. Objetivo prioritario. Porque el enemigo actúa con urgencia. No espera, no negocia, no aguanta un poco más. Sale a apagar el fuego antes de que se convierta en incendio. Y si la persecución funciona, el mensaje es inmediato. Si sales delante, mueres. Eso tiene un efecto brutal en el siguiente minuto. Los hostigadores dudan, lanzan desde demasiado lejos, fallan, pierden eficacia. O se quedan pegados a su línea sin atreverse a presionar. Y sin presión, el enemigo recupera aire. Pero si la persecución falla, la historia se invierte. Los cazadores se separan de su formación, quedan expuestos, y pueden ser recibidos por la línea romana, por caballería, por una contracarga. Por eso este juego es tan peligroso. Es una danza de segundos. Lo fascinante y aterrador es que los lanzadores de jabalina viven dentro de ese margen mínimo. Medio segundo de más y estás muerto. Medio segundo de menos y no cumples tu misión. Así que sí, eran prioridad porque eran vulnerables, claro. Pero sobre todo porque eran decisivos. Eran el punto más blando y el punto más afilado a la vez. Y cuando una guerra te presenta algo así, los ejércitos no lo ignoran, lo cazan. Entonces, si eras lanzador de jabalina, ¿cómo seguías vivo el tiempo suficiente para contarlo? Primero, movimiento y engaño. Nada de quedarse plantado como una estatua.
Los buenos hostigadores aprendían a lanzar en carrera corta, a cambiar de ángulo, a usar el polvo levantado por cientos de pies como una cortina improvisada. La clave no era ser valiente, era ser impredecible. Segundo, distancia inteligente. Demasiado cerca y una carga te traga. Demasiado lejos y tus jabalinas pierden fuerza y precisión. Así que jugabas con el borde de lo mortal, lo bastante cerca para que duela, lo bastante lejos para escapar. Eso significa leer el terreno como si fuera un mapa vivo. Donde hay piedras, donde el suelo se hunde, donde el enemigo tiene que frenar. Tercero, no luchar solo. Una pantalla de hostigadores es un equipo. Se cubren, se alternan. Uno lanza mientras otro observa. Si el enemigo inicia persecución, no corren todos en pánico. Se retiran en abanico, se agrupan hacia la línea propia. Su supervivencia depende de no convertirse en una estampida. Y cuarto, el truco más frío de todos: saber cuándo parar. Hay un momento en que insistir es suicidio. Cuando el enemigo ya está caliente, cuando ves a su caballería moverse, cuando el espacio se reduce, seguir lanzando puede darte una jabalina más, sí, pero también puede costarte la vida. Los supervivientes no eran necesariamente los más feroces. Eran los que sabían leer ese instante exacto en que el trabajo estaba hecho. Ya hay heridos, ya hay caos, ya hay tensión. Ahora vuelve detrás del escudo grande. Porque si te quedas un segundo extra en el delante, la historia termina rápido. Y termina mal. Ahora, ¿qué hacía Roma para que esos hombres no fueran carne de cañón absoluta? La respuesta es simple y dura: protección por estructura. Los romanos entendían que los hostigadores no podían ser héroes aislados. Tenían que ser una extensión del cuerpo principal. Eso implicaba una línea lista para abrir espacio y dejarlos pasar de vuelta sin caos. Disciplina de señales, cuernos, gritos establecidos, órdenes claras para retirada y avance. Apoyo lateral. Tropas capaces de frenar una persecución enemiga, ya sea caballería o infantería rápida. Y luego está la protección más famosa. Cuando el choque se acerca, la propia infantería romana también lanza proyectiles. El pilum, en muchas épocas, funcionaba como un cierre de puerta. Justo antes del contacto, la línea romana arroja una oleada que busca romper escudos y brazos. Y entonces entra el empuje. Esto no reemplaza a los hostigadores, pero sí reduce el tiempo en que el enemigo puede reaccionar con comodidad. Además, según el periodo y el ejército, podía haber tropas auxiliares con funciones parecidas: arqueros, honderos, lanceros ligeros. Roma era experta en absorber estilos de guerra y usarlos con orden. ¿Era perfecto? No, en absoluto. Si el enemigo era rápido, si el terreno era malo, si la coordinación fallaba, los lanzadores podían ser aplastados en segundos. Pero cuando funcionaba, la sensación debía ser casi cruel. El hostigador hace su daño, retrocede por una abertura exacta, y detrás de él aparece el muro romano, como si la propia tierra se hubiera puesto de pie. Y el enemigo, que intentaba cazar a la presa fácil, de pronto se encuentra frente a una máquina. Y aún así, queda la pregunta que nos persigue desde el inicio: ¿por qué alguien haría este trabajo? Porque, aunque suene contradictorio, ser el primero también te da algo: control del ritmo. Tú ves el campo. Tú eliges cuándo acercarte, cuándo provocar, cuándo retirarte. En un mundo donde la mayoría de soldados espera órdenes con el estómago encogido, el hostigador se mueve. Actúa. También podía haber incentivos: paga, botín, estatus dentro de su grupo, o simplemente la lógica brutal de la supervivencia. Si soy rápido y listo, tengo más opciones que el tipo atrapado en la presión del empuje. Porque el combate cerrado también es una trituradora, solo que lenta y aplastante.
Pero no nos engañemos, el precio era psicológico. Ser el hombre que se adelanta significa convivir con una certeza incómoda. Te están mirando. No como a un soldado más, sino como al problema que hay que borrar. Y cuando eras bueno, eras aún más peligroso. Para ti mismo. Porque el enemigo aprende tu patrón. Sabe que vas a volver a ese ángulo. Sabe que siempre lanzas después de 3 pasos. Sabe que retrocedes hacia la misma zona. Y en una batalla, ser predecible es como llevar una antorcha en la noche. Así que, al final, el lanzador de jabalina queda como una figura extraña. No es el protagonista clásico con espada, pero tampoco es un simple apoyo. Es el hombre que transforma la guerra en una serie de decisiones rápidas, crueles, inevitables. Es el que abre la herida, y el primero al que intentan cerrar la boca. Así que la próxima vez que pienses en una batalla romana, no te imagines solo el choque de escudos y el empuje interminable. Piensa en los segundos anteriores, en ese instante donde todo puede inclinarse por un detalle. Una jabalina clavada, un escudo inútil, un hombre que cae y deja un hueco. Y piensa en el tipo que estaba ahí delante, respirando polvo, sabiendo que era un blanco con piernas. Porque en la guerra antigua, muchas veces no muere primero el más débil, muere primero el que importa. Si tú hubieras estado allí, con una jabalina en la mano y 100 ojos enemigos encima, ¿habrías avanzado igual? ¿O habrías dado un paso atrás? Si quieres, en el próximo video, podemos meternos en otro trabajo maldito de la antigüedad. Los exploradores, los ingenieros de asedio, o los hombres que cavaban túneles bajo murallas sabiendo que podían quedar enterrados vivos. Suscríbete si te gustan estas historias donde la historia real suena más brutal que la ficción. Y cuéntame en comentarios, ¿qué otro tipo de soldado crees que era el verdadero objetivo prioritario en una batalla antigua?